trabajar con la infancia es la capacidad de empatizar con los niños y con las niñas y con los adolescentes. Una carta a Santa Claus surge de la iniciativa o de la propuesta de una compañera que es Conchi, la prologuista. Ella nos propone participar en unas jornadas que se montaron aquí en Valencia como papás adoptivos, ¿no? La historia funcionó, se valoró muy bien, sentimos que aportamos y a partir de ahí empezamos a pensar, ¿no? Cómo podíamos evolucionar esta historia o reconstruirla para que también representara a muchos de los chicos y adolescentes, ¿no? Con los que habitualmente como trabajadores sociales y como profesionales trabajamos, ¿no? Apareció la ilustración, apareció Nuria la ilustradora, apareció la editorial y ahí estuvimos caminando durante un año aproximadamente. Este cuento va dirigido a profesionales, a profesores, a papás y mamás adoptivos, papás y mamás acogedores que tienen relación con niños y niñas y adolescentes que han vivido situaciones de adversidad temprana. ¿Quién es Ana? Ana es una niña de 8 años que, bueno, tuvo que crecer como pudo. Ana es una niña de 8 años que actualmente no sabe muy bien por qué, pero se pone demasiado nerviosa en determinadas situaciones. Ana es una niña que necesita controlarlo todo. Ana es una niña que le cuesta mucho mantener la mirada. Ana es una niña que es experta teniendo presente lo que hay alrededor de ella, pero le cuesta mucho centrarse en una letra, en un número, por ejemplo. Ana es una niña muy cuidadora. Ana puede ser muchas cosas, ¿no? La palabra resiliencia es un término que yo creo que sí, que es verdad que se ha puesto de moda, por suerte, ¿no? En una parte. Creo que también se hace un sobreuso de la palabra resiliencia, pero en este caso creo que es algo fundamental para este tipo de infancia, porque no podemos olvidar que la infancia crece y se desarrolla principalmente sobre parámetros de resiliencia.